En este video les voy a explicar cómo se crea un modelo de elevación digital de un terreno como este que se muestra en la imagen. Un modelo de este tipo nos puede ayudar en la etapa de diseño y de preconstrucción a ver problemas que podemos tener para levantar el edificio. Especialmente a los arquitectos les encanta suponer que los terrenos son planos como una mesa a la hora de diseñar, especialmente en las etapas iniciales cuando están vendiendo sus diseños. Y entonces a la hora de construir llegamos al sitio y nos topamos con algo así. Hay elevaciones de terreno diferentes y desniveles y diferentes características, y para dejar el terreno plano como lo quiere el arquitecto se requiere un montón de dinero. Entonces tener este modelo en una etapa inicial cuando estamos trabajando nuestro proyecto nos ahorra todas esas complicaciones posteriormente. Vamos a ver cómo se crea un modelo de este tipo. Lo primero que ocupamos para crear nuestro modelo de elevación digital es un modelo o un plano de curvas de nivel del terreno, como este que tengo acá. Este plano generalmente lo elabora un topógrafo y lo que nos muestra son los diferentes contornos del terreno y las elevaciones que tienen, a veces sobre un nivel de referencia arbitrario, a veces sobre el nivel del mar. El primer problema que se van a encontrar en muchos proyectos es que este plano de contornos no existe, porque especialmente en proyectos pequeños, en viviendas y demás, no es muy común por el costo que tiene levantar estas curvas. Si no existe el plano, pues tendrán que encontrar alguna otra forma de obtener las elevaciones del terreno, ya sea midiendo ustedes algunos puntos y trazándolos manualmente, o utilizando las curvas del Instituto Geográfico Nacional, aunque esta última opción del Instituto Geográfico, como las curvas ellos las hacen a diferencias de niveles de 25 o 50 metros, no son verdaderamente útiles para planear un proyecto de este tipo, a menos que estén hablando de tuberías, carreteras, represas, cosas por el estilo. Pero para edificaciones generalmente no son muy útiles las curvas del Instituto Geográfico Nacional. También una opción que pueden investigar para generar modelos de elevación digital de terrenos es este software de Autodesk que se llama Recap. Recap toma una serie de fotografías a diferentes ángulos de un objeto y las une para crear un modelo digital en tercera dimensión. Entonces, en ciertos casos se pueden utilizar fotografías del terreno si tienen acceso a suficientes fotografías para generar un modelo aproximado de elevaciones del mismo. Bien, pero volvamos al caso que estábamos analizando, suponiendo que tenemos las curvas de elevación del terreno, que nos fueron suministrados por el equipo de diseño. Lo primero que tenemos que hacer es abrir estas curvas en AutoCAD y revisar que tengan parámetro de elevación. El solo hecho de tener estas curvas no nos garantiza que las podamos utilizar para levantar un modelo de elevación del terreno. ¿Por qué? Bueno, porque estas curvas, cada una tiene que indicarle digitalmente a Revit a qué elevación se encuentra. ¿Cómo sé yo si las curvas tienen este parámetro de elevación incorporado o no? Bueno, las abro en AutoCAD y pido las propiedades del elemento aquí en este menú. Y entre las propiedades voy a buscar estas de geometría. Tengo un parámetro que dice elevación. Este parámetro es el que tiene que tener la elevación de la curva. Como podemos ver aquí, yo tengo una curva con elevación de 113 metros, sin embargo la elevación que tiene este elemento de AutoCAD es 0. Eso significa que este modelo en particular no me va a servir, porque si yo lo meto en Revit, lo que me va a generar es un terreno totalmente plano, como una mesa, porque Revit entenderá que todas estas curvas me están marcando una elevación 0. En este caso, si se topan con que las curvas no tienen el parámetro de elevación, deben devolverle este archivo, ya sea al arquitecto o al topógrafo, y pedirles que les incorporen el parámetro de elevación. Eso lo hacen ellos directamente en el software que utilicen, en Civil 3D o en el procesador topográfico que tengan para generar estas curvas, y no representa mayor trabajo. Si ustedes quisieran también y tuvieran el tiempo y las curvas fueran pocas, pues pueden entrar a las propiedades de elevación y simplemente ir escribiendo la elevación en metros de cada curva, como lo estoy haciendo acá, que voy, marco la curva y escribo elevación 112,
después voy a marcar la 111 y le escribo su elevación, y así sucesivamente. Sin embargo, como les mencionaba, si se topan con un modelo que no tiene elevaciones, simplemente ahórrense el trabajo, se lo devuelven al topógrafo y que el topógrafo se los corrija. Mucha gente tiene la duda de en qué unidad ingresar estas elevaciones, si en milímetros o en metros. Todo dependerá de las coordenadas que esté utilizando este plano en X y Y. Los topógrafos generalmente los trabajan en metros, entonces las elevaciones debemos ingresarlas en metros. Si el plano estuviera en milímetros, pues lo que vamos a hacer es ingresar la elevación en milímetros. Lo que no debemos hacer de ninguna manera es cruzar unidades, por ejemplo que el X y el Y del plano estén en metros y nosotros ingresemos las unidades en milímetros o viceversa. Entonces, suponiendo que abrimos nuestro plano y lo revisamos y efectivamente todas las elevaciones están correctas de las curvas, podemos proceder a generar nuestro modelo de elevación dentro de Revit. Lo primero que debo hacer es abrir un proyecto en blanco dentro de Revit. Lo primero que hago es crear un nivel 0, un 0 absoluto dentro de mi terreno. ¿Por qué? Porque recuerden que las curvas de nivel generalmente están en metros sobre el nivel del mar o metros sobre un nivel de referencia arbitrario. Yo ocupo crear ese nivel de referencia dentro de mi terreno para que Revit me coloque el terreno a la elevación correcta. Si por ejemplo yo tengo un nivel que son 500 y sobre ese nivel construyo mi modelo de elevación digital, pues las elevaciones me van a terminar siendo 650, 651 y así sucesivamente, cuando en realidad deberían ser 151, 152. Entonces yo ocupo utilizar un nivel correcto para referenciar mi modelo de elevación digital. Lo que voy a hacer es irme a una vista en elevación de mi proyecto. Por ejemplo, esta vista que tengo acá, que es la vista norte. Aquí busco los niveles. Como pueden ver, tengo un nivel 0, pero este nivel 0 tiene una elevación ya fijada de 102.025 milímetros o 102 metros sobre mi nivel de referencia. Yo lo que ocupo es un plano con una elevación 0 que voy a crear aquí. Entonces me voy a Datum, Nivel, trazo un nivel y voy a ponerle, en mi caso me gusta ponerle de nombre 0, y la elevación se la pongo en 0, un 0 absoluto para mi proyecto. Y como pueden ver, en este caso ya tengo un nivel 0 con elevación 0 sobre el cual voy a montar mi modelo de elevación digital del terreno. Dentro de las plantas estructurales o dentro de las plantas que tengan a mano, selecciono la planta 0 que corresponde a este nivel y seguidamente voy a importar las curvas de nivel con la información de elevaciones utilizando el menú Insert. Me voy a Insert, busco aquí donde dice Link CAD, voy a presionar acá, selecciono mi archivo de curvas de nivel que anteriormente verifiqué en AutoCAD, busco todas las capas y las unidades de importación es importante configurárselas bien. Muchas veces uno lo puede dejar en detección automática sin problema, pero yo prefiero de una vez especificarle que importe en metros, que eran las unidades que tenía mi plano de curvas de nivel. La posición la puedo dejar como está, centro a centro, y Place At se lo pongo en 0, que es el nivel que yo hice con una elevación de 0 metros. Recuerden que ocupo que la elevación base sea 0 metros para que estas curvas sean correctas dentro de mi modelo. Entonces voy a presionar Open y seguidamente me van a aparecer las curvas de nivel sobre mi modelo. Si me paso a una vista tridimensional, puedo verificar que la información de elevaciones sea correcta. ¿Cómo lo verifico? Bueno, me paso a la vista tridimensional y selecciono la opción aquí de Zoom para hacer visible mis curvas de nivel y que me las centre automáticamente. Y acá tengo mi modelo de elevación en líneas de nivel. Como pueden ver, si lo estoy viendo en tercera dimensión, más o menos las curvas van adoptando la forma del terreno. Eso significa que la información de elevaciones que contiene es correcta. Seguidamente, a partir de estas curvas, lo que voy a hacer es elaborar mi modelo de terreno. Ya decirle a Revit que me convierta esto en un objeto dentro de mi modelo. Para hacer esto, tengo que utilizar el menú Massing and Site. Es importante que verifiquen, por cierto,
en Visibility Graphics de su vista actual que tengan activada la opción para que sean visibles los terrenos y los elementos topográficos, que es esta opción que está acá, de Topography. Si no tienen activado Topography, no van a poder ver el terreno que generaron. Entonces selecciono mis curvas de nivel, me voy al menú Massing y Site y presiono esta opción Topo Surface. Con esto voy a crear mi superficie topográfica. Como pueden ver, mi modelo se puso en gris y el cursor ahora tiene un punto. Esto es porque Revit está esperando que yo le vaya definiendo punto por punto las elevaciones del terreno, lo cual obviamente no voy a hacer en este caso. Lo que voy a hacer en este caso es utilizar esta opción que dice Create from Import, para que Revit pueda obtener la información de elevaciones de estas curvas de nivel. Voy a presionar Create from Import, voy a seleccionar la instancia de importación, que es esta primera opción, y cuando me pida seleccionar, voy a marcar mi modelo de curvas de nivel. Cuando toco mi modelo y hago clic, Revit me pide que le diga de cuáles capas tiene que tomar la información de elevación. Yo solamente tengo que seleccionar las capas que contienen la información de las curvas con elevación. Yo no ocupo seleccionar ni centros de calle, ni los hatch, ni nada por el estilo. Más bien, si selecciono esas capas, me puede introducir errores y basura dentro de mi modelo. Si no están seguros en qué capa se ubican estas curvas, que pueden ver que tienen la forma tridimensional del terreno, lo que tienen que hacer es marcar el modelo y seleccionar esta opción que dice Query. Esto les da las propiedades de algunos elementos del elemento de AutoCAD. Entonces selecciono esa opción Query y marco alguna de las curvas de nivel y aquí tengo mis propiedades, que como podemos ver, la capa que contiene la información topográfica se llama verde. Entonces esa es la capa que yo voy a utilizar para crear mi topo superficie. Entonces me voy a Massing, Topo Surface, Create from Import y marco el modelo de elevación digital. Como dije anteriormente, simplemente doy Check None y solamente selecciono la capa que tiene la información de elevaciones para que no me genere basura ni meterle elementos innecesarios a mi modelo. Como vimos, es la capa verde que yo voy a marcar aquí y presiono OK. Y algunos segundos después, dependiendo del tamaño de mi topo superficie, como pueden ver, ya tengo un elemento sólido acá dentro de mi modelo. Presiono el check verde para cerrar los cálculos y como pueden ver, aquí tengo la forma de mi modelo, que está precisamente siguiendo las curvas de nivel del terreno y tiene todos estos detalles, estos valles, estas cumbres. Si yo quiero, incluso puedo irme a Visibility Graphics y cierro acá, le digo que no me muestre mi modelo de AutoCAD para ver solamente la topo superficie que acabo de crear. Hay ciertos detalles de estas toposuperficies que son perfectamente normales, son algo extraños, pero ocurren frecuentemente, como por ejemplo estos bordes aquí en ángulo. Como pueden ver, el terreno tiene unas caídas graduales, acá curvas, y de repente aquí se interrumpe con una línea recta. Eso es normal, simplemente a partir de este punto ya no hay más información y Revit lo que hace es unir estos puntos con líneas rectas. Similarmente, a veces ocurre que se producen elementos algo extraños dentro de mi terreno, como aquí, si pueden ver, viene la curvatura del terreno y de repente hay una caída muy brusca. Eso igual es falta de información, son errores que produce el Revit. Si quisieran corregir algunos de estos errores, lo que pueden hacer es marcar la topo superficie, presionar editar, y como pueden ver les van a aparecer todos los puntos que utilizó Revit para calcular esa superficie. Si yo marco un punto aquí, ese punto tiene asociada una elevación. Si yo quisiera, puedo corregirle la elevación a ese punto o simplemente puedo borrar el punto y ocasionar que Revit recalcule la superficie. Vean, por ejemplo, cuando yo voy borrando aquí puntos de todas estas zonas, Revit me va a recalcular las curvas. Entonces esas son opciones que puede utilizar uno para ir editando las superficies si no quedan del todo bien. Aunque por lo general Revit crea las superficies bastante bien con respecto a las curvas
de nivel. Lo otro que pueden hacer, si quieren, es asignarle a una fase a esta superficie. Eso es especialmente importante si van a realizar cálculos de excavaciones o de rellenos sobre la superficie. Tienen que marcar la superficie y buscar aquí las fases de proyecto en Facing, y generalmente uno le pone que es existente, existing, para que este terreno, que ahora se muestra en gris, Revit lo entienda como que ya existía previo a la construcción y a partir de él pueda calcular el volumen de las modificaciones que le realizamos. Y así de fácil acabamos de crear una topo superficie o un modelo de elevación digital de nuestro terreno de proyecto en Autodesk Revit. Lo que seguiría en este caso sería colocar el modelo de nuestro edificio, alinearlo en el sitio correcto del terreno y alinear las elevaciones de mi edificio con las elevaciones del terreno para ver cómo interactúan los dos elementos y entonces poder determinar a dónde voy a tener que hacer excavaciones, a dónde voy a tener que hacer rellenos y así sucesivamente.